Hola, ¿cómo están? Esta semana seguimos trabajando en la unidad 3 de niñez y vamos a trabajar desde el enfoque psicoanalítico el periodo de latencia. Vamos a trabajar a partir de los aportes originales de Freud, que ya vimos con el texto Tres ensayos. Vamos a profundizar un poquito nuevamente con ese texto y vamos a complementar con los aportes de Uribarri, que tiene una mirada crítica sobre la manera en que Freud describe el periodo de latencia. Uribarri es un psicólogo argentino contemporáneo que fue durante muchos años profesor a cargo de la materia Psicología Evolutiva Adolescencia de la Facultad de Psicología de la UBA y que va a hacer su aporte en relación con esta etapa del ciclo vital. La bibliografía para trabajar sobre el periodo de latencia es Freud, Tres ensayos de una teoría sexual, y Uribarri, Planteando la latencia, que está en un texto que se llama Estructuración psíquica y subjetivación del niño de escolaridad primaria. Una de las características centrales de la niñez es la amnesia infantil, que consiste en el olvido de la sexualidad infantil, de toda esa primera etapa de la vida, que Freud va a decir que se convierte en un tiempo prehistórico que no es accesible para el individuo. Es decir, que los comienzos de la propia vida sexual no son accesibles a la conciencia. Entonces, Freud va a tratar de explicar cuáles son las causas de este fenómeno y cuáles son los mecanismos que posibilitan la amnesia infantil. Entonces, lo que va a plantear es que hay un mecanismo de defensa, que es la represión, que la considera el mecanismo fundante del aparato psíquico, porque es la que va a dejar en el inconsciente olvidada, imposible de acceder para la conciencia a la sexualidad infantil. Y Freud va a plantear que no se trata de la eliminación o que se hayan borrado esos recuerdos, sino que simplemente el sujeto no tiene acceso a ellos. Y la causa de que no tenga acceso a ellos es el mecanismo de represión. La represión lo que hace es separar el recuerdo, la representación de la pulsión sexual y deja la pulsión sexual libre con posibilidad de acceder a la conciencia e investir otros objetos, otras representaciones y los recuerdos quedan en el inconsciente. Freud explica que este mecanismo de defensa mantiene a raya estos recuerdos en el inconsciente porque parte de la pulsión sexual se usa como contrainvestidura, es decir, genera una barrera que tiene un mecanismo de censura. Cada vez que un recuerdo que fue llevado al inconsciente, que fue apartado de la conciencia, busca volver a la conciencia, la barrera de censura lo que hace es detectar si es un recuerdo susceptible de conciencia o si es un recuerdo que debe permanecer en el inconsciente. De hecho, este mecanismo de contrainvestidura que acompaña a la represión se mantiene a lo largo de toda la vida, porque si no fuera así, en algún momento de la vida podríamos recordar nuestra sexualidad infantil. Y no es así, quiere decir que ese mecanismo de censura, de barrera, se sigue sosteniendo. Implica un esfuerzo para el aparato psíquico. Ahora bien, que no puedan acceder estos recuerdos a la conciencia no significa que no tengan efectos en la conciencia, porque justamente lo que vamos a ver durante el periodo de latencia es que estas faltas de recuerdos producen efectos. Entonces el periodo de latencia sexual de la infancia se inicia con el sepultamiento del complejo de Edipo como consecuencia de la represión y Freud se pregunta cuáles son esas fuerzas que llevan a que aparezca este mecanismo de defensa que es la represión. Por un lado es el carácter incestuoso, insoportable del complejo de Edipo, pero por otro lado hay ciertas características de las pulsiones sexuales infantiles que también acompañan o tienen un efecto sinérgico para producir la represión. Por un lado, las pulsiones sexuales infantiles son inaplicables porque no hay posibilidad de la reproducción, porque no están dadas las condiciones biológicas, y por otro lado son perversas, como habíamos visto antes, porque lo que se dedican es a la estimulación de zonas erógenas en forma autoerótica y que, dada la dirección del desarrollo del individuo en este momento de la niñez, si se continúa con esa estimulación autoerótica de las zonas erógenas, lo que se produciría es sensaciones de displacer. A esto se suma que se suscitan fuerzas anímicas que se construyen para la eficaz sofocación de ese displacer que puede llegar a surgir y que Freud las denomina diques psíquicos, que son el asco, la vergüenza y la moral.
Al mecanismo que permite la creación de los diques psíquicos, Freud lo denomina formación reactiva. El otro proceso o mecanismo característico de la etapa de latencia es la sublimación, que Freud lo describe como el intento de desviar las pulsiones o emociones sexuales infantiles, esa energía libidinal, desviarla de su uso sexual y orientarla hacia una nueva meta, hacia un nuevo fin, hacia un nuevo destino. Tiene que ver con desexualizar la pulsión sexual y orientarla fundamentalmente a los logros culturales. Una de las actividades centrales culturales de la niñez es la escuela. Las condiciones que genera la escuela requiere que las niñas y los niños puedan estar gran parte del tiempo sentados, puedan prestar atención, puedan tener ganas y acceder a los conocimientos científicos, puedan realizar actividades con pares, puedan realizar juegos de competencia, puedan también a su vez sumarse a actividades artísticas. Bueno, todos estos requerimientos que hace la escuela son logros que se van a tener que alcanzar durante el periodo de latencia. Si ustedes se fijan en el campus, hay subidos 3 videos. Uno es una situación de juego entre pares en la escuela. El otro es una situación de 2 niños en el recreo, en el patio, haciendo una ilustración en relación con el patio de su escuela. Y el tercer video es niñas y niños que están haciendo una obra de títeres. Bueno, todas estas actividades culturales son la propuesta que hace la sociedad a los nuevos integrantes de la nueva generación y a las que gradualmente se van a ir sumando niñas y niños, pero para eso son necesarios los procesos psicológicos que van a tener lugar durante el periodo de latencia. Las y los invito a ver los videos del canal Paca Paca que les acabo de describir, donde justamente podemos ver cómo estas niñas y estos niños están participando de esas actividades culturales. 2 las propone la escuela y otra es entre ellos en relación también con actividades que en general suelen tener lugar en la escuela, como son las obras de títeres. Uribarri propone una reformulación del periodo de la latencia en base a una crítica al posicionamiento de Freud, que para su juicio Freud ubica el periodo de la latencia en relación con los mecanismos de defensa que pone en juego el yo y con la represión, también con un retiro de todo el fisiológico de lo que tiene que ver con la pulsión, de los impulsos fisiológicos. Entonces, para Uribarri, Freud tiene una idea equivocada porque piensa que Freud describe este periodo como anodino, como un tiempo de mera suspensión preordenada y preestipulada biológicamente, lo deja en un impasse hasta la llegada de la pubertad, donde ahí plantea un resurgimiento de la pulsión sexual. Entonces, esta conceptualización de Freud para Uribarri es inadecuada porque a su criterio no es científico definir un periodo del ciclo vital por los aspectos negativos. Considera que Freud plantea la latencia en función de lo que no sucede, lo que no ocurre, o que la piensa como un periodo de espera hacia un momento que sí es verdaderamente relevante, como la pubertad o la adolescencia, o también la plantea como una etapa de acallamiento o de aquietamiento de la sexualidad. Entonces, Uribarri no coincide con esta postura freudiana y de otros psicoanalistas posteriores y va a plantear una manera diferente de pensar esta etapa del ciclo vital. Entonces Uribarri va a conceptualizar esta etapa como una etapa de un espacio de trabajo psíquico de la latencia. Este cambio de denominación justamente es para poner un contraste con la mirada de Freud de una etapa de quietud, de una etapa sin conflicto, de una etapa de retraimiento de la pulsión sexual, una etapa donde no sucede nada. Y lo que va a plantear Uribarri es que al revés, es una etapa de intenso trabajo psíquico porque hay que lograr toda una serie de logros del aparato psíquico que no vienen dados, sino que hay que construirlos. Entonces, esta etapa es una etapa que implica que el niño y la niña pueda establecer nuevos destinos y nuevos placeres para la pulsión sexual. Una etapa de autonomización en la que el niño y la niña empiezan a participar de actividades con otros adultos, con pares, establecen nuevas relaciones, inician la escolarización, tienen nuevos aprendizajes, con lo cual es una etapa de complejización tanto a nivel de lo intrapsíquico, que tiene que ver con el manejo de la pulsión y el dominio del yo,
como a nivel de lo intersubjetivo, que tiene que ver con la relación con otros adultos que no son ni los progenitores ni los familiares más cercanos, y además con la relación con los pares. De manera que los niños y las niñas latentes no se caracterizan por la docilidad ni la quietud sexual, sino que están todo el tiempo investigando, explorando, tienen inquietudes, pero al mismo tiempo tienen inseguridades, sufren desequilibrios, hay angustia, porque hay una puja pulsional, ¿no? Una puja por la satisfacción pulsional y la descarga, que va a acechar ese equilibrio que está manteniendo el yo, que mantiene el aparato psíquico en un estado de cierta tranquilidad. Entonces, no es una etapa de sosiego, sino que por el contrario, es una etapa de lucha entre el yo y las pulsiones sexuales. Uribarri va a describir entonces que este espacio de trabajo psíquico tiene dos tareas. El trabajo se divide en un trabajo psíquico intrasubjetivo y en un trabajo psíquico intersubjetivo. A nivel intrasubjetivo, lo que tiene que lograr el yo es dominar la pulsión sexual. Dominar a su vez, aquietar la pulsión sexual, lograr cierto equilibrio y manejar la relación con la realidad también. Entonces hay una exigencia de tramitar la pulsión de una manera diferente. Por eso ahí cobran importancia central el mecanismo de formación reactiva y el mecanismo de sublimación, acompañado de todos los procesos de simbolización que implican la participación en la cultura. Mientras que el trabajo psíquico intersubjetivo se retrabaja la problemática edípica, porque si bien el niño y la niña han resignado sus objetos de deseo incestuoso, es decir, sus progenitores, esto hay que seguir trabajándolo a nivel inconsciente. Y por otro lado también la relación fraterna, y es todo un trabajo tener la suficiente confianza como para establecer relaciones con sus pares, con los cuales siempre se presentan conflictos, además de momentos de armonía, de compartir y de colaboración, y también con los otros adultos. Y la inserción social empieza a ser cada vez mayor. O sea, si bien la escuela es la institución con la que se empieza, los chicos empiezan a participar de otros espacios culturales, como los clubes, los centros culturales, van a la casa de sus amiguitos, etcétera. A partir de darse cuenta que el yo se encuentra en una situación diferente a lo largo de la latencia, que la relación del yo con la pulsión sexual también es diferente y que las tareas que tiene que hacer el aparato psíquico también son distintas, Uribarri va a distinguir dos etapas de la latencia, una primera latencia o latencia temprana y una segunda latencia o latencia tardía. En la primera latencia o latencia temprana se puede observar una fragilidad del aparato psíquico. ¿Por qué el aparato psíquico es frágil? Porque teme la irrupción, el yo teme la irrupción de la pulsión sexual, de lo pulsional, del ello. Entonces, frente a ese desborde de la pulsión sexual, aparece la angustia. La tarea del yo, frente a esta fragilidad, va a ser aprender a controlar lo pulsional, limitar la descarga, no hace falta siempre la satisfacción sexual, aparece la represión como la gran aliada del yo y la formación reactiva sumada a la sublimación. Pero a su vez, el yo se encuentra confundido, perplejo, como consecuencia de la amnesia infantil. Fíjense que hay una etapa, una parte de la vida que el yo no recuerda, que es una laguna. Entonces lo que aparece, que es que aquellos recuerdos que fueron reprimidos producen una sensación de falta de nexos, de falta de contenidos. Por eso hay como una confusión, una perplejidad, una falta de información. Mientras que en la segunda latencia o latencia tardía, como el yo es más efectivo, el yo está fortalecido, el temor al desborde pulsional es menor. Entonces, si hay menos temor al desborde pulsional, obviamente va a disminuir la angustia y el yo puede, por un lado, canalizar la descarga, hay un mejor manejo de la sublimación y esto le permite consolidarse en las actividades intersubjetivas, culturales y como tal sortear la angustia. Algunas otras características de la primer latencia o latencia temprana es que puede aparecer un retraimiento y una regresión, como una vuelta a un estadio anterior del desarrollo, porque como la tarea de enfrentar lo pulsional genera tanta angustia y tanto conflicto, niñas y niños buscan el alivio de los seres queridos, los progenitores. Una forma de cuidado que los reconforta frente a esa tarea monumental que implica controlar la pulsión sexual.
Por otro lado, recordemos que está consolidado el super yo, que todo el tiempo está presionando al sujeto con sus mandatos, y la actitud frente al super yo es ambivalente. ¿Por qué? Porque se pueden tomar como dos posturas. El niño o la niña puede acatar, con lo cual tiene sensación de vivencias de sumisión, o puede ser rebelde, pero a su vez por rebelarse contra esos mandatos que recibe de sus progenitores sociales y culturales, presenta sentimiento de culpa. Y además, el super yo es vivido como algo extraño, como algo ajeno, con una incapacidad para distinguir si es algo que proviene del exterior o que proviene de sí mismo. Es decir, es una instancia del aparato psíquico que se desconoce, con la cual todavía no hay una relación y que empieza a instaurarse esa relación, que lo que hace es producir mandatos que el sujeto en teoría tendría que obedecer. Recuerden que dijimos que para Urribarri es un espacio de trabajo psíquico la latencia, entonces también comentamos que hay que conquistar logros en la conformación del aparato psíquico que no vienen dados. Entonces, lo que va a plantear es que la primera etapa de la latencia están presentes los logros que hay que conquistar, los objetivos, las metas, y en la segunda etapa, hacia el final de esa segunda etapa, deberían haberse conquistado. Siempre obviamente pensando que es un fenómeno complejo, no lineal y que tiene sus idas y venidas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la primera latencia? Bueno, la sublimación. Ya habíamos dicho que es la que permite redirigir lo pulsional y que mediante esta sublimación se puede favorecer la descarga a través de otras maneras que no son la descarga sexual, que son metas socialmente aceptables. Por otro lado, otro logro a conquistar es poder posponer, es decir, poder controlar la motricidad, que en la escuela se entiende como el quedarse quieto, que cuando la pulsión está, digamos, liberada es pura actividad. Entonces, ese es otro logro que hay que conquistar durante esta primera etapa. Y hacer caso al super yo en relación con la prohibición de los deseos incestuosos. Básicamente, abandonar la masturbación. Estas son las tareas que hay que realizar. Si no hubo demasiadas dificultades, hacia el final de la segunda etapa de la latencia, se puede observar un efectivo dominio de la sublimación, es decir, la sublimación pasa a ser un recurso a disposición del aparato psíquico, logros en relación con la atención y la concentración, es decir, hay finalmente un control de la motricidad y niñas y niños pueden quedarse quietos. Esto facilita la actividad escolar y otro tipo de actividades culturales que no están relacionadas con lo físico, con la actividad física y que requieren prestar atención y mucha concentración. Y finalmente, en relación con estas dos etapas de la latencia, en la primera latencia la escuela cumple un papel muy importante porque va a reforzar el mandato represivo, exigiendo y proponiendo que los chicos participen de otras actividades que son vías alternativas de descarga, tanto culturales como todo lo que tiene que ver con la actividad física. Y a su vez va a surgir todo un juego en relación con las prohibiciones, tanto del super yo hacia ellos como de ellos hacia otros niños. Muchas veces se identifican con el agresor que les prohíbe cosas, u otras veces con los padres si lo que buscan es protección y búsqueda de derechos. Y en la segunda latencia, gradualmente va a ser como resultado de la primera latencia, va a declinar el valor de los padres y va a adquirir mayor importancia el grupo de pares, ¿sí? Para desarrollar y desenvolverse en las actividades cotidianas, fundamentalmente en la escuela y en otros espacios culturales donde los chicos realizan sus actividades cotidianamente.